Okay, well, what I want to do is finish where we left off last evening, in which we were talking about the fact that in the early centuries of the church. Bueno, vamos a comenzar donde dejamos ayer. Recuerden la sección que él saltó. Él se va a devolver allá a esa sección. Y lo que él está hablando es que en los primeros siglos de la iglesia, the church was faced with increasing threats from persecution and from heresies. la iglesia estaba enfrentando amenazas crecientes con la persecución y con las herejías. So they're developed within the leadership of the church Así que dentro del liderazgo de la iglesia, ellos desarrollan a desire to create this concept of the church as the church Catholic. el deseo de crear this concept of what? Of the church. To create this concept of the church Catholic. Ellos desean crear este concepto de la iglesia católica. And as we mentioned, the term Catholic Y como les mencioné, el término católico carries with it the idea of universal and orthodox. lleva en sí mismo la idea de universal u ortodoxa. So the church initiated three responses to these threats. Así que la iglesia inició tres respuestas para estas amenazas. The first one was to create a position of a monarchical bishop who had strong authority. Bueno, la primera respuesta fue crear un obispo monárquico que tuviera esta fuerte autoridad sobre la iglesia And who could serve to unify the church. y que pudiera servir para unificar la iglesia. And secondly, the second response was the approval of a body of writings that would become the New Testament. Bueno, y la segunda respuesta fue la aprobación de un cuerpo de escritos que luego se volverían el Nuevo Testamento. And so this morning what I'd like to do is finish this section with a discussion of what their third response was. Bueno, lo que quiero hacer ahora es terminar esta sección con la discusión de lo que fue su tercera respuesta. And that response was that in combination with the monarchical bishop and the approved New Testament, Bueno, la respuesta fue que en combinación con el obispo monárquico y con los escritos del Nuevo Testamento, the church began a process of creating a confession of faith. la iglesia comenzó un proceso de crear una confesión de fe. And this confession of faith, or what we call a creed, Y a esta confesión de fe es lo que lo llamamos credo. became one of the most powerful responses of the church to these developing heresies. Que llegó a ser una de las respuestas más poderosas de la iglesia a estas herejías que se estaban desarrollando. Now, the word creed comes from the Latin meaning, the Latin word credo, La palabra credo viene del latín credo, which signifies the idea of I believe. que significa la idea de yo creo. And frequently you'll see the confessions of faith start out with that phrase. Y usted con frecuencia va a ver los credos comenzando con esa palabra, yo creo. For instance, I believe in God, the Father Almighty, the creator of heaven and earth. Un ejemplo, yo creo en Dios el Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Comienzo con la palabra yo creo. So what we have in a confession or a creed is a formulation of the truths Bueno, lo que tenemos en un credo cristiano es una formulación de verdades, taken from the facts and the principles as they're set forth in the scriptures. tomados de los hechos o los principios que se extractan de la escritura. It's always critical to understand Siempre es crítico que entendamos that the authority of creeds or confessions of faith are always subordinate to the Bible. que los credos o las confesiones de fe siempre están subordinadas a la Biblia. And the history of creeds always begins with the Bible. Y la historia de los credos siempre comienza con la Biblia.
the first major creed that we find in the scriptures El primer credo principal que encontramos en las Escrituras is what we call the Shema. es lo que llamamos la Shema. And the Shema was given by God to the nation of Israel Y la Shema fue dado por Dios a la nación de Israel as his way of telling them how they were to bear witness to him. de cómo ellos deberían de dar testimonio de Él a las naciones. And in Deuteronomy 6:4, Y en Deuteronomio 6:4 it reads, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." escuche, así dice en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. And that statement of the Shema establishes what critical principle in the Judeo-Christian ethic. Bueno, y esta declaración de la Shema juega un papel crítico en la ética judeocristiana. Anyone? What is that statement saying? What is God telling the nation Israel? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel con esta declaración? What does the Lord mean when he says, ¿Qué quiere decir el Señor cuando Él dice, "The Lord our God is one Lord"? el Señor nuestro Dios es uno? There is only one God. There is only one God. Que solamente hay un Dios, And and the other gods are idolatry. the other gods are idolaters. Yes, very Sí, que good. los otros dioses son idolatría. And the idea of one God we call what? What is the term we ¿Y cuál es el use? término que usamos para decir de un solo Dios? Monoteísmo. Monotheism, yes. El monoteísmo, sí. And if you recall, when I was discussing Judaism as one of the three cultures which the Lord used to prepare the world for the birth of Christ, Y si recordamos cuando hablamos del judaísmo como la cultura que Dios usó para preparar el mundo para la venida de Cristo, I talked about the fact that monotheism was what in the ancient world made Israel unique among the polytheistic y nations. yo les enseñé a ustedes que el monoteísmo fue lo que hizo a Israel único entre todas las naciones paganas. And that basic tenet of faith Y esa característica básica de la fe is repeatedly affirmed by Christ and the apostles in the New Testament. es repetidamente afirmada por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. And I can give you some scripture references, Mark 12:29, Hay algunas referencias escriturales, por ejemplo, Marcos 12:29, John 17:11, Juan 17:11 and 1 Corinthians 8:4. y 1 Corintios 8:4. All make reference to this affirmation of monotheism. Todos hacen referencia a esta afirmación del monoteísmo. It's one of the great parts of our Jewish heritage as Christians. Es una de las partes grandes de la herencia judía para nosotros. Now, the following verse from Paul is creedal in form and in substance. ¿Credo? Creedal, yeah. De ahí. I'm trying to manipulate myself over there. But if you would turn then to 1 Timothy 3:16. Vamos a 1 Timoteo 3:16. Lo que él dice, you said that it's credo, yeah, in substance and words. In form, yes. Entonces lo que él dice de 1 Timoteo 3:16 es que tiene también esta característica de credo en forma y en substancia. Would someone be kind enough to read that verse? Alguien que por favor lea este versículo. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. And why would we consider that verse to be a profession of faith or a creedal statement by Paul? ¿Por qué nosotros consideraríamos a este versículo una confesión de fe o una declaración de credo escrita por Pablo?
because it says many truths of the Bible, resumidas en which are un yeah, which are summarized in a very small fragment of the Bible. Exactly. Very good. Muy bien. Yeah. It's an example within the New Testament of a statement that states essential truths of the Christian faith. Es un ejemplo del Nuevo Testamento que declara verdades esenciales de la fe cristiana. And if somebody were to call themselves Christian, they need to believe this statement by Christ, or by Paul. Y si alguien se llama cristiano, debe de creer estas declaraciones de Pablo. Now, following the apostolic period, Ahora, siguiendo el periodo apostólico, as we move into the 2nd and 3rd centuries, mientras nos movemos al segundo y tercer siglo, many of the confessions of faith that begin to be developed muchas de las confesiones de fe que comenzaban a desarrollarse, are by the church fathers. pues por los padres de la iglesia, For instance, Irenaeus and Tertullian por ejemplo, Ireneo y Tertuliano. developed what they called rules of faith, Ellos desarrollaron lo que ellos llamaban reglas de fe. and they wrote these for the specific purpose Y ellos escribieron estas con un propósito específico, that someone could use it to distinguish between a true Christian and a Gnostic or a heretic. que ellos los usaran para distinguir, que ellos usaron estas reglas de fe para distinguir entre un verdadero cristiano y un gnóstico o cualquier otro hereje. And so, as we move into further into the ante-Nicene period, Bueno, y cuando nos movemos más adelante al periodo anteniceno, and the threat of these heresies became greater and greater, y cuando la amenaza de estas herejías llegaron a ser más grandes, crecieron más y más, the church realized that it couldn't have just a lot of statements like the verse from Paul and the confessions from Tertullian and so forth. They needed a single confession of faith that would represent the universal Orthodox Church. la iglesia llegó a la conciencia y decidió que se necesitaba tener una confesión de fe singular que resumiera todo lo que la iglesia creía, en lugar de simplemente tomar partes pequeñas y declararlas. Again, a creed that would represent the beliefs of the Church Catholic. Nuevamente un credo que representa la creencia de la iglesia católica. Now, the early creeds that were developed in the Eastern Church Bueno, los credos más tempranos que se desarrollaron en la iglesia de Occidente, found their highest perdón, de Oriente, found their highest expression in what we refer to as the Nicene Creed. ellos encontraron su expresión máxima en lo que nosotros llamamos el credo niceno. And the Nicene Creed was a statement of the Council of Nicaea in 325. Y este credo niceno fue una declaración del Concilio de Nicea en el año 325. And it was a creedal statement that had the purpose of refuting the heretical beliefs of the Arians. Y era una declaración de credo que tenía el propósito de refutar las herejías de los arrianos. In the West, the You say Arians? Yeah, Arians. the heresy of Arianism. De los arrianos. In the West, the first fundamental creed of the Western Church En el occidente, el credo fundamental de la iglesia de esta zona, de esta área, was called the Roman symbol. a este credo del occidente se le llamó el símbolo romano. And the word symbol in this instance is simply a synonym for creed. Y la palabra símbolo simplemente es un sinónimo para credo. And this Roman symbol became the most widely accepted expression of the faith Y este símbolo romano llegó a ser la expresión más ampliamente aceptada de la fe. and came to be known by the designation the Apostles' Creed. Y vino a ser conocida más familiarmente con la designación del credo de los apóstoles.
So in this period where the church is developing this clear concept of the church Catholic, Bueno, en este periodo, cuando la iglesia está definiendo este concepto claro de la iglesia católica, the development and the purpose and the use of creeds el desarrollo y el propósito del uso de los credos serve two principal purposes. sirvió a dos propósitos The principales. first purpose of a confession of faith or a creed El primer propósito de una confesión de fe o de un credo was to explain the faith and defend the faith. era explicar la fe y defenderla. What is the term that we would use to describe confessions of faith whose purpose was to explain and defend? ¿Cuál es el what is the purpose? Yeah? Yeah. Or what would we call a creed that had the purpose to Defend the explain faith. and defend? Yeah. ¿Cómo llamaríamos a esta declaración que usaríamos con el propósito de explicar y de defender la fe? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Catecism? No, this man back here, I think. has- ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, the man in the green shirt. ¿Sí? Apologetics. Yes, apologetics. Apologética. Apologética. Very good. So that the first creeds that were used to explain and defend the faith Así que los primeros credos que fueron usados para explicar y defender la fe were especially intended as a response to the Roman government tuvieron la intención o el propósito de responder al gobierno romano, in which they were trying to allay the fears that the Romans had en los cuales ellos trataron de aliarse a los temores que los romanos tenían about the Christian community acerca de la comunidad cristiana and to end all the false accusations that were being made about Christians. y ponerle fin a todas esas falsas acusaciones que se estaban haciendo con respecto a los cristianos. Now, the second major purpose of creeds Ahora, el segundo propósito principal de los credos was to express the truth and to expose error. fue expresar la verdad y exponer el error. And what would be the term we would use to describe these kinds of confessions of faith? ¿Y cuál sería el término que usaríamos para definir a este tipo de confesiones de fe? What is, we have apologetics and then we have Tenemos apologética y luego tenemos polemics. polémica. And in these confessions of faith, they weren't intended to defend or explain. Así que en estas confesiones de fe no tenían el propósito de defender o de explicar. These creeds had the purpose of responding directly to heretics and heresies Estos credos tenían el propósito de responder directamente a los herejes y en contra de las and herejías. making it clear where they were wrong Y aclarando fuertemente de que ellos estaban equivocados. and asserting the great truths of the faith. Y afirmar entonces las grandes verdades de la fe. The Apostles' Creed is one of the great examples we have of this kind of a confession of faith. El credo de los apóstoles es un ejemplo que tenemos de este tipo de confesiones de fe. That faith was written for the most part as a response to Gnosticism. Y fue escrito en su mayoría como una respuesta al gnosticismo. By the 3rd century, Gnosticism had become just a menace to the church. Para el tercer siglo, el gnosticismo se había convertido en una gran amenaza para la iglesia. And one of the great assertions that they made Y una de las grandes afirmaciones que hacían was that the body and flesh were evil, era de que la carne y el cuerpo eran malos. and therefore Jesus could not be truly a man. Entonces, por lo tanto, Jesús no podía ser verdaderamente hombre. And the Apostles' Creed was written to respond to all of those charges. Y el credo de los apóstoles fue escrito para responder a esos cargos. Now,
I hope you received from Felix a copy of the Apostles' Creed. Yo creo que ustedes recibieron, y espero que lo hayan recibido de Félix, una copia del Credo de los Apóstoles. And in that copy of the Apostles' Creed, Y en esa copia del Credo de los Apóstoles, the creed is broken down in the traditional 12 segments of the creed. el Credo está dividido en, en 12 segmentos tradicionales del Credo. And the example that I sent to you, Y el ejemplo que yo les envié, after making the specific statements of the creed, después de hacer estas declaraciones específicas del Credo, those explanations then explain to you how the creed was responding to the assertions of the Gnostics. ustedes pueden ver allí cómo es que el Credo está respondiendo a las asunciones de los gnósticos. That's a very important document that you ought to have, and you ought to read it, and you ought to make sure that you understand it. Es un documento muy importante que ustedes deberían de tenerlo, leerlo y entenderlo. So I'm going to end this by having Pablo read to you a quote from a church historian Voy a leerles una cita de un historiador de la iglesia who was a recognized authority on Christian creeds, que fue una autoridad reconocida de los credos cristianos, because he makes an important comment about the importance of creeds in the history of the church. porque él hace un comentario muy importante acerca de los credos en la historia de la iglesia. Voy a leerlo para ustedes. Is the one of Scraggy. Voy a leerles una cita de un historiador que es especialista en credos, en confesiones de fe. Él es de apellido Scraggy. Miren lo que dice Scraggy acerca de las confesiones de fe. Es inútil preguntar si la iglesia cristiana no podía mantener su existencia sin esos formularios, porque el hecho histórico es que nunca ha elegido hacer eso, y este hecho posterior debería ser considerado cuidadosamente, que los pedidos en los que la iglesia ha sido más indiferente a los credos han sido invariablemente periodos de decadencia en el letargo y en el error. Es un hecho profundamente gráfico el que las dos grandes eras productoras de credo de la iglesia, la época de los padres y la época de la reforma, fueron los tiempos cuando las escrituras, a través del estudio fresco y la investigación seria, literalmente tenían curso libre. The one statement in there that I think is particularly important Bueno, esta declaración allí, que lo que creo es importante en particular, is his comment that the times when Christians get themselves into the most trouble es el comentario que le hace que en el tiempo en los cuales los cristianos se metieron en más problemas and we see a deterioration of the faith y nosotros vemos un deterioro de la fe, is when Christians stray from an adherence to the great confessions of faith and the creeds. es cuando los cristianos se desvían de esa herencia que se nos dio con los credos o las declaraciones de fe. And it's not coincidence that the two great periods when confessions of faith were developed Y no es coincidencia de que los dos grandes periodos cuando las confesiones de fe se desarrollaron was the apostolic and early centuries of the church, fueron los primeros siglos de la iglesia o la era apostólica and then the Reformation period. y luego el periodo de la Reforma. Up until now, I've been talking primarily about church governance in the ante-Nicene period. Bueno, hasta el momento he estado hablando del gobierno de la iglesia en el periodo anteniceno. And I want to finish this branch of church history Y quiero terminar esta rama de la historia de la iglesia by commenting on three significant developments in the
post-Nicene period. comentando tres desarrollos significativos en el periodo post-niceno. The first is in this period was a great elaboration of the ecclesiastical hierarchy. La primera es esta elaboración de la jerarquía de la iglesia. Second was the separation between the clergy and the laity that we discussed. La segunda es esta separación entre el clero y el laicado que ya discutimos, Pretty much comes to full completion during this period. que llega a su completación principalmente durante este periodo. And finally, during the post-Nicene period, Y finalmente, durante el periodo niceno, we witnessed the development of a patriarchal system of governance entonces somos testigos de este desarrollo del sistema patriarcal, which will eventually result in the division of the Eastern and Western churches. que eventualmente resulta en la división de las iglesias del occidente y del oriente. So, beginning with this increased elaboration of the hierarchy, Bueno, comenzando con esta elaboración incrementada de la jerarquía eclesiástica, when we look at the three ages of the ancient period, cuando miramos a estas tres edades del periodo antiguo, we see this continual movement from a simple apostolic supervision vemos este movimiento continuo de una supervisión apostólica simple, that was exercised in the first century una supervisión apostólica simple que era ejercitada en el primer siglo, to a greater and greater concentration of authority a una concentración de autoridad o de poder cada vez más grande in the upper levels of the clerical hierarchy. en los niveles más altos de la jerarquía clerical o de la iglesia. As we just got done talking about in these early centuries, Ya estuvimos hablando que durante estos primeros siglos we see that the rule of the bishop was expanded vemos que la regla del obispo fue expandida along with its ecclesiastical importance and political reach. en cuanto a la importancia eclesiástica y al alcance político. El gobierno de los obispos se expandió. In the post-Nicene age, En la era postnicena, ecclesiastical and political considerations las consideraciones eclesiásticas y políticas combined to form a patriarchal hierarchy se combinaron para formar una jerarquía patriarcal that shared authority with the state. que compartía autoridad con el Estado. Now, in terms of illustrating how the expansion of church offices Bueno, en términos de hablar de esta expansión de los oficios de la iglesia, became significantly more complex and multi-leveled, esta estructura jerárquica de la iglesia llegó a ser más compleja y multinivel in the post-Nicene period, en este periodo postniceno. we have the example of the Cathedral of Constantinople Tenemos el ejemplo de la Catedral de Constantinopla, that during the reign of Justinian I que durante el reinado de Justiniano I had a total of 525 church officers tenía un total de 525 oficiales eclesiásticos in that one church. en esa sola iglesia. And so what we have in the post-Nicene period Así que lo que tenemos en el periodo postniceno is the formation of an organizational hierarchy es la formación de una organización jerárquica that came to have at least 6 levels of clerical authority. que vino a tener al menos 6 niveles de autoridad clerical. The first level we have is what we could refer to as the upper clergy. El primer nivel que tenemos es a lo que nos referimos como el clero superior. And
And these are the 4 offices of the patriarch, Y estos son los 4 oficios del patriarca, metropolitan bishops, los obispos metropolitanos, ordinary city bishops, obispos de ciudad ordinarios, and chorepiscopi, or what we would call a country bishop. o el cor episcopo, o lo que llamamos un obispo de countryside bishops. No. Yeah. Sí, o sea, obispos de las zonas rurales. These were bishops that functioned in rural areas. Sí, ellos funcionaban en las áreas rurales, los famosos episcopos. And then we had this second group of clergy that we could call the lower or ordinary clergy. Bueno, ahora vamos a este otro grupo de clero que se llamaba el clero ordinario o el clero inferior. And these would consist of basically 2 categories. Y esto consistía de básicamente 2 categorías. The first group are presbyters and priests and what came to be known as archpresbyters. El primer grupo consiste del presbítero, el sacerdote y lo que luego se llamó archipresbítero. And guess I can give you a new word. I'm sorry. I guess I can give them a new word. Yo creo que yo les puedo dar una nueva palabra These para archbishops llamarlos. we could call them super duper presbyters. Es como llamarlos super duper presbíteros, a los archipresbíteros. And then the second group that we have are deacons and archdeacons and deaconesses. Bueno, en el segundo grupo tenemos a los diáconos, a los archidiáconos y a las diaconisas. And in this group we have super duper deacons. Entonces en este grupo tenemos super duper diáconos. We then have this third group or level of church offices. Bueno, luego tenemos este tercer grupo nivel de los oficios de la iglesia. Include positions such as subdeacons, Incluía posiciones como subdiáconos, presenters and readers, presentadores, lectores, janitors and stewards, estos conserjes, administradores, secretaries, secretarias and this interesting church position of y la posición interesante de la iglesia de buriers of the dead. sepultureros. These individuals were given special training and how they were to carry out the burial of dead believers. A esta persona se le daban entrenamiento especial de cómo enterrar a los creyentes que morían. Okay, what I'd like to do in this upper level of the clergy is kind of go through, oops, I'm sorry, Ronaldo. ¿Puedes repetir nuevamente que la diapositiva está en inglés? Entonces, si pueden mencionar nuevamente todo. ¿Esta de acá? Sí, y también el primer nivel de clérigo, ¿cómo lo llamó? ¿Clérigo mayor? ¿Cómo se lo llamó? Superior. Clérigo superior. ¿Le repito esas? ¿Quieres que te repita esas? Subdiáconos, presentadores, relectores, conserjes, administradores, o lo que llaman mayordomos, secretarios y sepultureros. Gracias. Okay. So I lost the idea you were. What I'm going to do now is I'm going to go through each of the clerical positions and briefly explain to you what their position consisted of, what their authority was and so forth. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ir a cada uno de estos oficios y explicar en qué consistía su autoridad, explicar brevemente qué era lo que ellos hacían y en qué consistía su autoridad. And we'll start with what we refer to as the episcopate or the bishopric. A lo que nosotros llamamos o el episcopado, ¿cierto? O
¿cómo diríamos eso? El obispado, el episcopado o el obispado. And the first position in this bishopric was the metropolitan bishop. Y la primera posición en este episcopado o obispado era el obispo metropolitano. And they have this title Y tenían este título because in 341 at the Council of Antioch, porque en el año 341, en el concilio de Antioquía, the council ordered that the bishop of the chief city el concilio ordenó que el obispo de la ciudad principal, and a synonym for the word city would be metropolis. y un sinónimo para la palabra ciudad sería metrópolis. And they ordered that the bishop in the chief city of each province Y ellos ordenaron que el obispo de cada una de las provincias should have precedence or authority over all the other bishops in the city. entonces este obispo tendría precedencia sobre todos los demás obispos de la ciudad. The other bishops were not to do anything without consulting the metropolitan first. Los otros obispos no tenían nada que hacer sin consultarle al obispo metropolitano. But at the same time, the metropolitan was to try to work in a collegial way with the other bishops. Bueno, y el obispo metropolitano tenía que entonces intentar de hacer un trabajo colegial con los demás obispos de la zona. Now, in the West, the metropolitan bishop was often referred to as the archbishop. Bueno, en el occidente a este obispo normalmente se le conocía como arzobispo. So, after the metropolitan bishop, we have the other city bishops. Bueno, después del obispo metropolitano tenemos a los obispos de ciudad. And these were bishops that had authority in their own diocese or their own church Y ellos tenían autoridad en su propia diócesis o iglesia, within the city that they were located. dentro de la ciudad donde ellos estaban localizados. And these bishops had the authority to ordain presbyters and deacons. Y estos obispos tenían autoridad para ordenar a ancianos y diáconos, presbíteros y diáconos. And they would settle any local disputes that occurred within their church. Y ellos definían cualquier disputa local que aparecía dentro de la iglesia. But they were subordinate to the metropolitan. Pero estos estaban subordinados al obispo metropolitano. Now, any of these bishops in these various cities Ahora, cualquiera de estos obispos en estas diferentes ciudades might have underneath them what are referred to as the chorus episcopi, tenían bajo su subordinación lo que llamamos el corepiscopo, who were bishops then that would be appointed by the city bishop to que eran obispos que eran designados por el obispo de la ciudad. supervise churches that were located in the small villages and communities of rural areas. Y estos episcopos supervisaban las iglesias que estaban en las áreas rurales. These bishops were typically ordained and Eh, go ahead. Go. These bishops were typically ordained, but they were always the lowest rank of the bishops. Estos obispos básicamente eran ordenados, pero se consideraban el nivel más bajo de entre los obispos. And unfortunately, most of them were not fit to hold the office. Y desafortunadamente, la mayoría de ellos no tenían las características que se necesitaban para este oficio. And No se ajustaban a las características del oficio. in time, this office of the bishop was phased out. Y con el tiempo, este oficio del obispo, when you say phased out, eliminated, Yes. fue eliminado. And the city bishop would just appoint either a presbyter or priest in the local church, Y lo que hacía simplemente el obispo de la ciudad simplemente era por colocar un sacerdote o un presbítero en la iglesia local. or he would send one of his officials to go to the church and provide the direction and leadership that O it él, needed. o él enviaba a uno de sus oficiales para que fuera a una iglesia y proveyera allí
las directrices que se deberían de tomar en cierto asunto. Now, as more and more authority was concentrated in the office of the bishop, Entre más y más autoridad se concentró en el oficio del obispo, the distinction between the bishop and the presbyter la distinción entre un obispo y un presbítero became strictly delineated. llegó a estar estrictamente delineada. We have clearly two different sets of clergy here. Claramente tenemos aquí dos tipos de clero aquí. The presbyters basically became what we know as the priest Los presbíteros llegaron a ser básicamente lo que nosotros llamamos sacerdotes. and they were subordinate to the bishop in every aspect of ecclesiastical governance. Y estaban subordinados al obispo en cualquier aspecto del gobierno eclesiástico. The office of the deacons continued to be primarily what they have always been, El oficio de los diáconos continuó primariamente o primordialmente lo que ellos siempre habían sido. but their duties continue to expand. Pero sus responsabilidades siguieron expandiéndose. So if you remember, deacons in the early centuries began to assist the bishop with the distribution of the elements in the Eucharist. Recuerden que los diáconos comenzaron a asistir a los obispos en esta tarea de la distribución de los elementos And generally to assist in the worship service. y generalmente asistir en el servicio de adoración. And now they became increasingly permitted to preach and to baptize. Y ahora se les llega a permitir que prediquen y que bauticen. The office of the deaconess El oficio de la diaconisa continued to the 6th century in the West continuó hasta el sexto siglo en el occidente and then was prohibited. y luego fue prohibido. In the East, En el oriente, the office continued to the 12th century, este oficio continuó hasta el siglo XII at which time it was eliminated. y en ese tiempo se eliminó este oficio de la diaconisa. I'm going to go for another 5 minutes or so. Vamos a seguir otros 5 minutos. I want to begin to take a look at this new position of the patriarch Voy a empezar a hablar de esta nueva posición del patriarca and their position in the overall governance of the church. y su posición en el gobierno general de la iglesia. By the end of the ancient period, A eso del final del periodo antiguo, the highest level of ecclesiastical authority rested in the patriarch. el nivel de autoridad más alta descansaba sobre el patriarca. And these were bishops of the chief cities Y estos eran obispos de las ciudades principales of the Greco-Roman Empire, del imperio grecorromano. and they held positions of extraordinary prestige Y ellos tenían posiciones de un prestigio extraordinario and increasingly of ecclesiastical authority. e incrementadamente de una autoridad eclesiástica. At the time of the Council of Chalcedon in Y- 451, Para el tiempo del concilio de Calcedonia en el 451, the bishops of the 4 capital cities of the empire los obispos de las 4 ciudades capitales del imperio were designated patriarchs. fueron designados patriarcas. And these 4 cities were Rome, Constantinople, Alexandria, and Antioch. Y estas ciudades fueron Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. At the Council of Constantinople in 381, Y en el concilio de Constantinopla en el 381, the bishop of Jerusalem el obispo de Jerusalén
was added as a patriarch, fue adicionado también como un patriarca. but this was more of an honorary position Pero esto fue más como una posición honoraria than a patriarch who had real power and authority. que el de un patriarca que realmente tuviera un poder real y autoridad. Now, the patriarchs not only exerted authority and power in their own areas, Ahora, los patriarcas no solamente ejercitaban autoridad y poder en sus propias áreas, but they also were influential throughout the visible church. sino que también eran de influencia a lo largo de toda la iglesia visible. The extent of their authority El alcance de su autoridad is that they had responsibility for at least 2 or 3 major provinces within the empire. es que ellos tenían autoridad de al menos 2 o 3 provincias principales dentro del Estado. And in general, the word province was used in the West, Y en general la palabra provincia fue usada en el occidente. and the word eparchy was used in the East to designate these jurisdictions. ¿Aparquí? Y se usa esta palabra que él va a escribir ahí, se usaba la palabra para designar las jurisdicciones en el oriente. Se llama, digamos, aparquía, no sé cómo se diría en español. The patriarchs would ordain all the metropolitan bishops, Los patriarcas ordenaban a todos los obispos metropolitanos. and the patriarchs exercised ultimate legislative and executive power. Y los patriarcas, en últimos, ejercían poder, what are the powers they exercised? Ecclesiastic and... Legislative and executive. Ellos ejercían un poder legislativo y ejecutivo, Particularly with respect to any major or final decisions that were to be made that would affect the whole visible church. bueno, particularmente en aquellos asuntos que podían afectar toda la iglesia visible. As well, the patriarchs would preside over any councils or synods that were held in their area of jurisdiction. Bueno, también los patriarcas debían de presidir todos los concilios o estas grandes asambleas que se hacían para dentro de sus jurisdicciones. Okay, I think what I'll do is I'll stop there, and when we get back together at 2 o'clock, Vamos a parar allí y cuando regresemos a las 2 I will finish up this section with a discussion of the separation of the clergy and laity voy a terminar esta sección con la separación del clero y del laicado and how this system of patriarchal rule developed into the papacy. y cómo este sistema de gobierno patriarcal se desarrolló en este sistema.